¿Y si Nayib Bukele no fue solo un político arriesgado, sino un instrumento de Dios para enseñarte cómo prosperar en los tiempos más oscuros? No estoy hablando de idolatría, tampoco de política. Hablo de discernimiento, de reconocer los signos cuando la historia se desenvuelve delante de nosotros, disfrazada de controversia, burlas o escándalo. A veces Dios no habla desde un púlpito, a veces actúa desde un despacho presidencial, desde un tuit malinterpretado, desde una decisión que incomoda a los poderosos y provoca risa en los cómodos. A veces, los profetas no llevan túnica ni Biblia en la mano. A veces llevan una gorra hacia atrás y una billetera digital. Cuando leemos la Biblia sin prejuicios, descubrimos que Dios no siempre usó a los más puros ni a los más educados. Usó a Noé, que fue tomado por loco por construir un arca cuando no llovía. A José, vendido por sus propios hermanos, para luego ser el salvador de Egipto durante 7 años de hambre. A David, un pastor adolescente, que derrotó al soldado más temido del mundo. A Moisés, un tartamudo exiliado, para liberar a un pueblo entero del imperio más poderoso. ¿Quién decide cómo luce un instrumento de Dios? Nadie, salvo Él. Ahora detente un segundo. En un mundo atrapado por deudas, inflación, control financiero y dependencia del dólar, un presidente latinoamericano se atrevió a declarar una moneda digital descentralizada como moneda legal. No solo la promovió, la convirtió en política de Estado. En 2021, Nayib Bukele hizo historia. El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda oficial. Nadie lo había hecho, nadie se atrevió, porque ningún otro líder se animó a tomar una decisión que rompiera con la narrativa impuesta por los grandes bancos y las instituciones internacionales. Pero él lo hizo. La respuesta fue inmediata: ridiculización, críticas feroces desde todos los rincones del planeta. CNN lo llamó dictador. The Economist lo catalogó como populista digital. Bloomberg lo acusó de jugar con la economía de su pueblo. El Fondo Monetario Internacional le retiró su apoyo. Expertos financieros aseguraron que estaba llevando al país hacia una crisis irreversible. Le dijeron loco, imprudente, irresponsable, un peligro para la estabilidad. Los mismos que nunca ofrecieron una solución real a los problemas de su pueblo. Fueron los primeros en apuntar el dedo. Pero lo asombroso no fue la crítica. Lo asombroso fue que él no retrocedió. No pidió disculpas. No reculó para quedar bien con el sistema. No esperó aprobación de los que nunca se ensucian las manos. Siguió adelante. Y eso es fe. Fe no como discurso religioso, sino como convicción activa. Fe como se define en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que construye en medio del caos, la que siembra en tierra seca, la que apuesta al futuro mientras todos se aferran al pasado. Esa fe que no necesita que las cosas parezcan posibles para empezar a actuar. Y actuó. Mientras todos sembraban miedo, él sembró visión. Mientras todos protegían su imagen, él arriesgaba su reputación. Mientras el mundo decía, esto es una locura, él decía, esto es la salida. Y la historia le dio la razón, pero no de inmediato. Porque cuando siembras con fe, primero te burlan. Cuando decides caminar por convicción y no por conveniencia, primero te cancelan. Lo insultaron, lo ridiculizaron. Y cuando el Bitcoin cayó estrepitosamente en 2022, todos celebraron su fracaso. Dijeron, lo sabíamos, Bukele perdió. El país registraba más de $50 millones en pérdidas en su cartera de Bitcoin. Era la tormenta perfecta. Muchos hubieran vendido. Él no lo hizo. En lugar de huir, compró más. Dobló su apuesta. Como José cuando interpretó los sueños del faraón y supo que vendrían años de abundancia y luego años de hambre.
José no se dejó llevar por el entusiasmo del presente. Se preparó, almacenó, construyó. Bukele hizo lo mismo. Convirtió la caída en una oportunidad. Compró más cuando nadie se atrevía, porque quien siembra en tiempo de hambre, cosecha en abundancia. Porque como dice Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El tiempo le dio la razón. En 2023, el precio del Bitcoin comenzó a recuperarse. Para el 2025, la cartera digital del gobierno estaba en verde. Las pérdidas se convirtieron en ganancias. No solo se había recuperado, había ganado más de $80 millones de beneficio. Pero no los guardó, no se los repartió. Los destinó a construir escuelas, a financiar hospitales, a mejorar la infraestructura, a lanzar proyectos educativos, a dar acceso real a la tecnología, a transformar un país olvidado en un laboratorio de futuro. Y sí, sigue siendo criticado, porque a veces, cuando prosperas, te siguen odiando. No por lo que hiciste mal, sino porque lo hiciste sin permiso. Y aquí viene lo esencial. Esto no se trata solo de política económica. Esto se trata de principios espirituales, porque lo que hizo Bukele puede enseñarte cómo tú también puedes prosperar en medio de la incertidumbre. Él aplicó sin saberlo 6 principios eternos que están en la Biblia. Y tú, aunque no tengas volcanes ni una nación a tu cargo, puedes aplicar los mismos principios en tu vida. No para hacerte rico de la noche a la mañana, sino para dejar de vivir con miedo, para dejar de pedir permiso, para dejar de seguir un sistema que nunca estuvo diseñado para tu libertad. Y si tú decides aplicarlos, uno por mes, puedes transformar no solo tu cuenta bancaria, sino tu forma de ver el mundo. Imagina esto. Julio, aprendes a sembrar con fe, no con miedo. Agosto, buscas sabiduría antes que ganancias rápidas. Septiembre, multiplicas tus talentos en vez de enterrarlos. Octubre, usas lo que ya tienes, aunque parezca poco. Noviembre, entiendes que el fruto llega en su tiempo. Diciembre, compartes tu bendición, porque sabes que dar también es prosperar. ¿Y qué pasa en enero? No serás millonario de la noche a la mañana, pero algo dentro de ti habrá cambiado. Tendrás un activo digital, tendrás nuevos hábitos financieros, habrás aprendido más en 6 meses que muchos en 6 años. Y lo más poderoso, habrás alineado tu economía con tu fe, porque Dios no bendice la comodidad. Julio, comenzamos con estos 6 principios. Aplícalos ahora para que esta vez, cuando llegues a la fiesta de Año Nuevo, tengas de verdad muy buenas razones para celebrar y dejes de esperar que el próximo año sea tu año. Hazlo ya. En julio debes aplicar el principio número 1. Sembrar en tiempo de hambre. No importa si julio está terminando o incluso ya ha terminado y son los primeros días de agosto. No importa, solo siembra ya. Sembrar en tiempo de hambre es una de las acciones más ilógicas que existen y al mismo tiempo una de las más espirituales, porque cualquiera puede sembrar cuando hay agua, cuando la tierra está blanda, cuando el cielo está despejado, pero sembrar cuando la tierra está seca, cuando el clima es hostil, cuando todo el mundo te dice que no es el momento, eso es fe. La Biblia nos muestra este principio de manera poderosa en Génesis 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Este versículo no solo habla de cosecha, habla de contexto. Isaac sembró en una tierra seca, en medio de hambre, sequía y escasez. Cuando otros guardaban sus semillas por miedo, él sembró, y Dios lo bendijo. Esto es exactamente lo que hizo Nayib Bukele en uno de los momentos más criticados de su presidencia. En 2021, cuando el mundo apenas comenzaba a mirar al Bitcoin con recelo,
Bukele decidió adoptarlo como moneda legal. La prensa internacional lo ridiculizó. Lo llamaron temerario, irresponsable, hasta loco. Pero él no se detuvo. En lugar de seguir las recomendaciones de los bancos tradicionales, decidió escuchar otra voz, la de la visión, la de lo que no se ve, pero se cree. Y esa visión fue puesta a prueba en 2022. El precio del Bitcoin cayó estrepitosamente. Pasó de los casi $70,000 a menos de $20,000. Fue un colapso que asustó incluso a los más entusiastas. Los gobiernos dijeron, «Lo sabíamos». Los analistas gritaron, «Esto es el fin». La cartera de Bitcoin de El Salvador tenía pérdidas del 60%. Los enemigos de Bukele celebraban lo que parecía su fracaso definitivo. Pero él no vendió, no se retiró. Hizo lo que ningún otro presidente se atrevió a hacer en ese momento. Compró más. Sí, en medio de la tormenta, sembró. Y esa siembra no fue pequeña. Adquirió más bitcoins. Fortaleció la billetera nacional. Invirtió en educación digital. Fortaleció la infraestructura tecnológica del país. ¿Por qué? Porque sabía que sembrar en la oscuridad es lo que prepara el terreno para la luz. Como Isaac, que no esperó que la tierra fuera fértil para empezar, sembró en el desierto, y la tierra contra toda lógica dio fruto. 100 por 1. Hoy, esa cartera digital que parecía una locura ha superado los $80 millones en ganancia. Las ganancias se están destinando a escuelas públicas, programas sociales, incluso a una ciudad tecnológica alimentada por energía volcánica. Bukele no solo sembró capital, sembró fe en un país que había perdido la esperanza. Y esa semilla ya brota. Pero esto no se trata de él, se trata de ti. Porque tú también estás viviendo un tipo de invierno. Tal vez no en criptomonedas, pero sí en tu economía personal, en tus proyectos estancados, en tus ideas que no avanzan, en tus ganas de hacer algo distinto, pero el miedo te paraliza. Estás viendo el desierto, la cuenta bancaria vacía, las oportunidades cerradas, la inflación que no para, la gente diciendo que este no es el momento, que mejor te quedes quieto, que no arriesgues. Pero la fe verdadera no se activa cuando todo está a tu favor. Se activa cuando todo está en contra. Y aún así, siembras. ¿Y qué significa sembrar en tu caso? Tal vez sea tomar una decisión financiera diferente. Empezar a ahorrar, aunque sea poco. Comprar tu primera fracción de Bitcoin. No por especulación, sino por aprendizaje, por hábito, por romper el miedo. Tal vez sembrar signifique invertir tiempo, no dinero. Estudiar, leer, entender cómo funciona la nueva economía. Aprender a usar una wallet. Abrir una cuenta en una plataforma segura. Compartir contenido que enseñe a otros. Sembrar puede ser una acción simple, pero poderosa. Moverte cuando todo dice, detente. Dios honra ese movimiento. No necesitas tener mucho para empezar. Solo necesitas empezar con lo que tienes. La semilla más poderosa no es la que viene del banco, sino la que nace del corazón que cree. Cuando tú siembras en fe, aunque solo tengas una moneda, una idea, una tarde libre, estás activando una ley que supera la lógica del sistema. Porque mientras el mundo te dice que esperes, Dios te dice, planta ahora. Yo haré llover. Y sí, tal vez tardes en ver los frutos. Isaac sembró y ese mismo año cosechó. No fue al día siguiente, no fue a la semana, fue después, pero fue abundante y sobre todo fue bendecido, porque la bendición no está solo en lo que cosechas, sino en lo que aprendes mientras esperas. Cuando siembras en tiempo de hambre, te vuelves fuerte, resiliente, visionario. Aprendes a depender de la fe, no del mercado, del propósito, no del miedo. Si estás esperando condiciones ideales para tomar acción, te vas a quedar esperando toda la vida. El sistema no quiere que te muevas.
quiere que tengas miedo, que te quedes sentado, que sigas dependiendo. Pero Dios quiere otra cosa. Quiere que tomes tu semilla, aunque sea pequeña, y la siembres en tu mente, en tu educación, en tu economía, en tu historia. Quizás nadie te lo ha dicho así, pero tú también estás llamado a ser un sembrador, a ser como Isaac, a ser como Bukele, no porque vayas a comprar millones en Bitcoin, sino porque estás dispuesto a tomar decisiones contracorriente, porque tienes la fe suficiente para decir, no veo la lluvia, pero sé que viene. Y cuando venga, porque vendrá, nadie podrá decir que fue suerte. Sabrás que fue fe y acción, que fue Dios quien multiplicó tu siembra porque te vio confiando cuando nadie más lo hacía. Así que hoy, no esperes. Da un paso, aunque sea pequeño, porque toda gran cosecha comenzó con una semilla solitaria enterrada en tierra dura. Y Dios siempre bendice al que siembra en tiempo de hambre. Agosto. Continuemos con estos 6 principios. Aplícalos ahora para que esta vez cuando llegues a la fiesta de Año Nuevo, tengas de verdad muy buenas razones para celebrar y dejes de esperar que el próximo año sea tu año. Hazlo ya. En agosto debes aplicar el principio número 2. Adquiere sabiduría antes que oro. No es una frase motivacional moderna, ni una estrategia de marketing financiero. Es un principio eterno, escrito en uno de los libros más antiguos y sabios de la humanidad. Proverbios 16:16 dice, con claridad absoluta, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Lo curioso es que hoy, en pleno siglo XXI, en medio de una economía global plagada de deudas, codicia y miedo, todavía hay quienes siguen creyendo que la riqueza verdadera es solo material, que tener oro en el banco, dólares en la billetera o criptomonedas en una wallet equivale a seguridad. Pero lo cierto es que el dinero sin entendimiento es solo una bomba de tiempo, un poder mal usado, un regalo mal cuidado, un fruto que se pudre sin raíz. ¿De qué sirve el oro si no sabes cómo mantenerlo? ¿Para qué sirve la plata si no entiendes cómo usarla? ¿Qué gana el que hereda millones, pero no sabe multiplicarlos? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien ganar dinero y perderlo todo por falta de conocimiento? Proverbios no exagera. La inteligencia vale más que la plata, y la sabiduría, esa capacidad de tomar decisiones justas, profundas, alineadas con la verdad, vale más que cualquier metal. Nayib Bukele entendió eso. Antes de convertir a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda legal, no improvisó. No se dejó llevar solo por entusiasmo o moda. Se preparó, leyó, estudió, se rodeó de expertos. Uno de ellos fue Max Keiser, un veterano del mundo cripto, conocido por su claridad contundente y su compromiso con una economía descentralizada. Bukele no fingió saberlo todo. Tuvo la humildad de aprender, de dejarse guiar, de armar un equipo con visión y experiencia. Esa es la diferencia entre el que gobierna con ego y el que gobierna con propósito. Luego diseñó una estrategia. No se limitó a anunciar el Bitcoin como moneda legal. Implementó una billetera digital nacional, Chivo Wallet, una aplicación que permitía a cualquier ciudadano, desde un adolescente en San Salvador hasta un campesino en las montañas, tener acceso a una herramienta tecnológica de primer nivel, sin necesidad de tener cuenta bancaria. ¿Sabes lo revolucionario que es eso? Es como haber entregado una llave digital a miles de personas excluidas del sistema financiero tradicional. Una puerta hacia el mundo moderno, un acto de democratización real. Pero no se quedó ahí. Bukele también instruyó a su pueblo. Lanzó campañas educativas, explicó una y otra vez qué era el Bitcoin, cómo usarlo, cómo protegerse, cómo evitar estafas. Enseñó desde cero, con lenguaje sencillo, porque entendía algo que muchos líderes olvidan.
Sin sabiduría colectiva, no hay futuro sostenible. Muchos políticos regalan cosas, dinero, comida, bonos. Bukele decidió regalar entendimiento. Y eso, a largo plazo, vale más, porque el dinero se gasta, la sabiduría se multiplica, porque una nación instruida no es fácil de manipular, porque un pueblo que comprende el valor de un activo, el poder de una tecnología y la lógica de un sistema económico, no depende del miedo, depende de su mente. Y ahora, el espejo se vuelve hacia ti. ¿Qué haces tú con tu dinero? ¿Lo entiendes? ¿Sabes cómo funciona el sistema al que perteneces? ¿Has aprendido qué es un activo y qué es un pasivo? ¿Qué es la inflación? ¿Qué es un banco central? ¿Cómo se genera el valor de una moneda? ¿Sabes lo que significa la descentralización? ¿Conoces el potencial y los riesgos del Bitcoin, de las criptomonedas, de la Web3? Si tu respuesta es no, no estás solo. El sistema fue diseñado así, para que no entiendas, para que dependas, para que trabajes, pero no cuestiones, para que pagues impuestos, pero no aprendas a construir patrimonio, para que consumas, pero no inviertas, para que entregues tu tiempo, pero no recuperes tu control. La única forma de romper esa cadena no es ganando la lotería, es adquiriendo sabiduría. La verdadera revolución no comienza en Wall Street ni en Silicon Valley. Comienza en la mente, cuando te sientas a estudiar, cuando decides aprender por encima de entretenerte, cuando entiendes que leer 10 páginas al día de un buen libro vale más que ver 10 videos de distracción. Hoy tienes acceso a todo: videos explicativos, libros digitales, podcasts, documentales, plataformas educativas, comunidades enteras que enseñan finanzas, economía descentralizada, mentalidad, hábitos de riqueza. Nunca en la historia fue tan fácil aprender, pero también nunca fue tan fácil distraerse. ¿Sabes qué diferencia a los ricos verdaderos? Que no buscan solo dinero, buscan sabiduría. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, lee más de 500 páginas al día. Bill Gates lleva una maleta de libros a cada viaje. Elon Musk aprendió cohetería leyendo en las noches. Y Jesús, sí, el Jesús de los Evangelios, pasaba horas en silencio, estudiando las Escrituras desde niño, discutiendo con sabios en el templo. El patrón es claro: quien quiere transformar el mundo, primero transforma su mente. Por eso, hoy tu tarea no es comprar, no es invertir, es aprender. Dedica al menos 30 minutos diarios a entender. Aprende qué es Bitcoin, qué lo diferencia del dinero fiat, qué significa tener soberanía financiera, cómo proteger tus activos, cómo funciona una wallet, qué es la escasez digital, qué es la minería, qué son las claves privadas. Aprende con hambre, con disciplina, con humildad. Y no solo para ti, aprende para enseñar, para que puedas explicárselo a tu madre, a tu hijo, a tu vecino. Porque si tú adquieres sabiduría, no solo tu bolsillo será libre, también lo será tu entorno. El mundo que viene no se construirá con billetes, se construirá con ideas, con valores, con conocimiento, con visión. Y como dijo el mismo Jesús, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No solo libres espirituales, libres financieros, libres mentales, libres de miedo. ¿Quieres más oro? Primero adquiere más sabiduría, porque lo primero te lo pueden robar. Lo segundo, vive contigo para siempre. Septiembre. Continuemos con estos 6 principios. Aplícalos ahora para que esta vez, cuando llegues a la fiesta de Año Nuevo, tengas de verdad muy buenas razones para celebrar y dejes de esperar que el próximo año sea tu año. Hazlo ya. En septiembre debes aplicar el principio número 3. Multiplica los talentos. No los escondas. No los guardes por miedo. No los entierres en la tierra esperando tiempos mejores.
Ese fue el error del siervo perezoso en la parábola que Jesús relató en Mateo 25:14. 30. Una de las enseñanzas más potentes y menos comprendidas de todo el Evangelio. En esa historia, un hombre, el amo, se va de viaje y reparte talentos, una forma de dinero de la época, a 3 siervos. Al primero le da 5, al segundo 2 y al tercero 1. No les da lo mismo, les da conforme a su capacidad, es decir, con justicia, no con igualdad. El primero y el segundo trabajan, invierten, arriesgan y duplican lo recibido. El tercero, por miedo, lo entierra. No lo pierde, pero tampoco lo multiplica. Cuando el amo regresa, felicita a los 2 primeros. Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Pero al tercero lo reprende con dureza. Siervo malo y negligente, deberías haberlo puesto en el banco, para al menos ganar intereses. Y lo castiga, porque el error no fue haber perdido el dinero, fue no haber hecho nada con él. Ese principio es eterno. Dios no te juzga por no tener mucho, sino por no hacer nada con lo que tienes. Y eso nos lleva a Nayib Bukele. El joven presidente no solo decidió adoptar el Bitcoin como moneda legal, eso ya era un acto audaz, pero él fue más allá. Se preguntó, ¿cómo puedo usar los recursos naturales de mi país para potenciar esta nueva economía? Y ahí surgió una idea que parecía ciencia ficción. Los Volcano Bonds, bonos soberanos respaldados por la energía geotérmica de los volcanes salvadoreños. En otras palabras, un mecanismo financiero para captar inversión internacional, construir infraestructura y minar Bitcoin usando energía limpia. Pero no se detuvo allí. Fue más allá todavía. Empezó la planificación de una ciudad cripto, Bitcoin City, un proyecto urbano diseñado desde cero, con enfoque tecnológico, fiscalmente atractivo para inversores, energéticamente autosostenible y simbólicamente desafiante para los modelos tradicionales de urbanismo y economía. ¿Te imaginas eso? En un país que antes solo aparecía en las noticias por violencia y pobreza, ahora se habla de innovación, descentralización y soberanía financiera. Todo eso por una razón. Bukele no escondió sus talentos, los multiplicó. Ahora mira tu propia vida. Tal vez no tienes volcanes, ni millones de dólares, ni un país entero bajo tu cargo, pero sí tienes talentos, ideas, experiencia, tiempo, energía, conocimiento. Y la gran pregunta es, ¿los estás multiplicando? Muchos hoy están enterrando sus talentos por miedo. Miedo al juicio, miedo al fracaso, miedo a no saber lo suficiente, miedo a lo que dirán. Personas con dones creativos que no crean, con habilidades técnicas que no enseñan, con historias de vida que no cuentan, con capacidades comerciales que no ofrecen, gente con libros no escritos, cursos no grabados, servicios no lanzados. El talento está ahí, bajo tierra, esperando un momento perfecto que no llegará. Lo más duro de la parábola es que Jesús no condena al que fracasó, sino al que no intentó, porque el reino no premia la perfección, premia la fidelidad, la iniciativa, el movimiento. Dios nunca te pedirá cuentas por lo que no te dio, pero sí por lo que hiciste con lo que tenías. ¿Tienes 1 hora al día? Es talento. ¿Sabes editar videos? Es talento. ¿Te apasiona enseñar? Es talento. ¿Hablas bien en público? Es talento. ¿Has pasado por algo difícil y aprendiste? También es talento. Lo que a ti te parece poco puede ser transformador para otros si lo compartes. Entonces, ¿qué puedes crear? Un curso en línea, aunque sea gratuito al inicio. Un servicio de edición, diseño, asesoría, acompañamiento. Un canal de YouTube, una cuenta de TikTok con valor educativo o emocional. Un ebook, una comunidad en línea, un taller, un microproducto digital, un boletín, una aplicación, un podcast,
un negocio mínimo viable. Cualquiera de esas cosas empieza con una decisión: no enterrar tu talento. Y sí, habrá dudas, incomodidad, inseguridad. Tal vez la primera versión no salga perfecta. Tal vez te escuchen 10 personas. Tal vez nadie comente al principio. Pero recuerda esto: los talentos no se duplican en el silencio, se multiplican en el uso. La acción es la tierra fértil donde Dios hace crecer la semilla. Bukele sabía que no bastaba con tener una buena idea. Había que implementarla. Había que arriesgar, exponerse, apostar, ser criticado. Pero hoy, su país es referente, y su nombre está en la conversación mundial de innovación económica, porque en vez de enterrar su visión, la sembró. Tú no estás esperando tener más, estás esperando tener coraje. Lo que tienes hoy es suficiente para empezar, porque Dios no espera que crees una ciudad, solo que uses tu don, que compartas lo que sabes, que lo pongas en circulación, que lo liberes, porque cuando liberas tu talento, liberas tu potencial, tu prosperidad y también el impacto que puedes tener en los demás. ¿Sabes qué dijo el amo al siervo que multiplicó? Bien, siervo bueno y fiel. No dijo perfecto, no dijo exitoso, dijo bueno y fiel. Y eso es lo que tú puedes ser hoy. Multiplica lo que tienes, porque el talento que no se usa, se oxida, y el que lo multiplica, cosecha. Octubre. Continuemos con estos 6 principios. Aplícalos ahora para que esta vez, cuando llegues a la fiesta de Año Nuevo, tengas de verdad muy buenas razones para celebrar y dejes de esperar que el próximo año sea tu año. Hazlo ya. En octubre debes aplicar el principio número 4. Usa lo que tienes en la mano, no lo que desearías tener, no lo que otros tienen, no lo que el sistema te dijo que necesitas para empezar. Lo que tienes ahora, lo que ya está en tu posesión, aunque no parezca grandioso, aunque no brille, aunque parezca insuficiente. Ese es el punto de partida para todo lo que vale la pena en la vida. Éxodo 4:2 relata un momento poderoso entre Dios y Moisés. Dios le asigna una misión que parece imposible: liberar a todo un pueblo esclavizado por el imperio más poderoso de su tiempo. Y Moisés, como muchos de nosotros, responde con miedo, con duda, con excusas. ¿Quién soy yo para esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué autoridad tengo? Y Dios le responde con una pregunta tan directa como profunda: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Moisés mira y responde: una vara, solo una vara, un palo seco de madera, herramienta de pastoreo, inútil para enfrentar faraones. Pero en las manos de Dios, esa vara abriría mares, haría brotar agua de una roca y se transformaría en símbolo de autoridad. No porque fuera mágica, sino porque fue usada. Este principio espiritual sigue siendo tan verdadero hoy como hace miles de años. Dios no bendice lo que imaginas tener, bendice lo que decides usar. Ahora pensemos en Nayib Bukele. Cuando quiso sacar a El Salvador del estancamiento económico, no tenía Wall Street, no tenía una reserva federal, no tenía petróleo ni un Silicon Valley, pero tenía algo que casi nadie miraba: volcanes, energía geotérmica abundante, limpia, constante. Tenía remesas, millones de dólares que los salvadoreños en el extranjero enviaban a sus familias cada año con comisiones abusivas. Tenía juventud, talento digital, una población cansada del mismo discurso de siempre. Y tenía algo más importante que cualquier recurso natural: coraje. Bukele miró lo que tenía en su mano y dijo: esto es suficiente para empezar. Y con eso empezó una revolución silenciosa. Convirtió la energía volcánica en una fuente de minería Bitcoin. Digitalizó el proceso de envío de remesas, eliminando intermediarios, y con ello ahorró al país más de $400 millones en comisiones bancarias, dinero que antes iba a corporaciones extranjeras.
Ahora se queda en los bolsillos del pueblo. Eso es soberanía práctica. Eso es economía real. Eso es usar lo que tienes. ¿Y tú? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Un celular? Es una cámara, una grabadora, un estudio portátil, una laptop. Es una oficina global. ¿Tienes buena voz? Puedes narrar. ¿Tienes buena ortografía? Puedes escribir. ¿Tienes sentido del humor? Puedes conectar con miles. ¿Tienes paciencia? Puedes enseñar. ¿Tienes una historia de vida difícil? Puedes inspirar a otros. ¿Sabes editar, cocinar, dibujar, ordenar, motivar? Todo eso es talento usable. Todo eso es vara. El problema no es la falta de herramientas, es el desprecio por las herramientas que ya tienes. Porque el sistema te enseñó que si no tienes un título, una inversión grande, una oficina de vidrio o una red de contactos poderosa, entonces no puedes empezar. Mentira. Los que hicieron cosas grandes no empezaron con todo, empezaron con algo, y lo usaron, lo exprimieron, lo multiplicaron, y luego Dios hizo el resto. Si Moisés se hubiera negado a usar su vara por parecerle insignificante, la historia habría sido otra. Si Bukele hubiera esperado a que el FMI le dé permiso, El Salvador seguiría atrapado en la dependencia. Y si tú sigues esperando a que todo esté listo, perderás años, porque el momento ideal no existe, pero el recurso útil sí. ¿Qué puedes hacer hoy con lo que tienes? Puedes ofrecer un servicio freelance. Puedes vender algo que sepas hacer. Puedes enseñar lo que sabes. Puedes crear contenido que eduque o entretenga. Puedes escribir un libro digital, abrir un canal, empezar una cuenta especializada. Puedes monetizar tu experiencia, tus errores, tu proceso. Todo lo que haces con lo que tienes, Dios lo ve y lo multiplica. Pero nada se multiplica si no se activa. El acto de usar lo que tienes es un acto de fe. Es decirle a Dios, esto es lo que tengo. No es perfecto, pero lo pongo a trabajar. Y Dios responde, perfecto, ahora yo me encargo de hacerlo crecer. Lo pequeño que tú desprecias puede ser la herramienta que abra un mar para otro. Esa historia personal que callas, esa habilidad que subestimas, esa pasión que guardas, ese proyecto que pospones. Todo eso puede ser la llave de una nueva etapa en tu vida. Pero no sabrás su poder hasta que lo pongas en movimiento. El mundo que viene no pertenece a los que esperan, pertenece a los que usan, a los que no se quejan de lo que no tienen, porque están muy ocupados multiplicando lo que sí, así como Bukele usó volcanes, así como Moisés usó su vara, así como tú puedes usar eso que, hasta hoy, solo veías como una herramienta cualquiera. ¿Y si en realidad ya tienes todo lo que necesitas para empezar? ¿Y si Dios solo está esperando que dejes de mirar lo que te falta y mires con gratitud lo que ya tienes? Levanta tu mano, mírala. ¿Qué tienes ahí? Eso, justo eso, es lo que puede cambiar tu historia. Noviembre. Continuemos con estos 6 principios. Aplícalos ahora para que esta vez, cuando llegues a la fiesta de Año Nuevo, tengas de verdad muy buenas razones para celebrar y dejes de esperar que el próximo año sea tu año. Hazlo ya. En noviembre debes aplicar el principio número 5. Hay una sabiduría que solo se revela a quienes resisten la urgencia. Una verdad que se hace carne en quienes no ceden ante el apuro del mundo. Esa sabiduría está escrita desde hace siglos en el primer salmo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. No dice rápido, no dice mañana, no dice cuando tú quieras, dice en su tiempo. Porque el fruto verdadero no responde al calendario humano, ni a la ansiedad del mercado, ni al ruido de las redes sociales. Responde a un tiempo divino, y ese tiempo no lo controlas tú, pero sí puedes prepararte para recibirlo. Nayib Bukele lo entendió cuando todos lo empujaban a rendirse. Era 2022. El Bitcoin
que antes lo había llenado de gloria, ahora parecía un peso muerto. Había comprado en alzas, en caídas, con fe, con visión. Pero los números no mentían. Su cartera tenía más de 50 millones en pérdidas. La prensa mundial lo devoraba con titulares burlescos. Analistas de Wall Street decían que había destruido la economía de su país. El Fondo Monetario se negaba a negociar. Incluso algunos de sus seguidores comenzaban a dudar. Y fue ahí, en medio de la tormenta, donde se reveló la raíz de su liderazgo. Porque no vendió, no pidió disculpas, no reculó. Hizo lo que solo los árboles plantados junto al río pueden hacer. Permaneció. Eso es lo que el mundo no entiende, que el éxito no se mide por lo que haces en los días soleados, sino por cómo actúas cuando todo parece perdido. Que la cosecha no depende del grito de la multitud, sino del silencio paciente de quien sabe que sembró bien. Bukele no se dejó llevar por la marea. Mientras otros corrían, él sostuvo. Mientras otros vendían, él compraba. Mientras el mundo gritaba fracaso, él seguía plantando futuro. Y hoy, 3 años después, el fruto comienza a notarse. Su cartera digital ya está en verde. Ha recuperado lo perdido y ahora gana más de 80 millones. Pero más importante que la cifra es el principio que se cumplió. El fruto llegó, no cuando él lo quiso, sino cuando fue tiempo. Y eso es lo que tú debes aprender, porque la mayoría de personas no fracasa por falta de inteligencia, sino por exceso de prisa. Empiezan un ahorro y lo rompen a la semana. Compran un activo y lo venden con la primera caída. Inician un proyecto y lo abandonan antes de que germine. Viven de saltar de idea en idea, sin raíz, sin convicción, sin disciplina. Y por eso nunca ven cosecha. Porque solo cosecha quien espera. Solo da fruto quien permanece. ¿Quieres transformar tu economía? Entonces, empieza a sembrar con paciencia. No necesitas grandes cantidades, solo necesitas constancia. Puedes apartar una pequeña cantidad de dinero cada semana. Puedes comprar un poco de Bitcoin o de USDT cada viernes. No importa si son 5, 10, 20 soles. Lo que importa es que lo hagas con propósito, con fe, y que no lo toques, no lo saques, no lo gastes, no lo uses para pagar la urgencia de hoy, porque eso no es siembra, eso es consumo, y el que consume lo sembrado nunca cosecha. Mira la naturaleza, nadie planta hoy y cosecha mañana. La semilla necesita tiempo, agua, sombra, sol, procesos invisibles. Lo mismo pasa con tu mente financiera. Tienes que entrenarla. Tienes que decirle, espera. Tienes que educarla a no responder al impulso, sino al propósito. Porque cada vez que logras guardar, aunque sea un poco, estás fortaleciendo tu músculo de paciencia. Estás desactivando la mentalidad de escasez. Estás activando la fe del sembrador. Y cuando venga la tormenta, porque vendrá, tú no te moverás. Porque ya entendiste que el precio de hoy no define tu valor, que la caída de este mes no anula tu visión, que la prensa no tiene la última palabra, que tus decisiones no se guían por el miedo, sino por la sabiduría. Así como Bukele resistió las burlas y hoy ve frutos, tú también verás el resultado si permaneces. Eso es disciplina espiritual. No es solo fuerza de voluntad, es fe aplicada, es obediencia silenciosa, es actuar como si ya vieras el fruto, aunque todavía no brota. Es creerle a Dios cuando dice que habrá cosecha, si no desmayas, porque lo dice en Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Ves? Otra vez aparece ese misterio divino. A su tiempo. No al nuestro, no al del mercado, no al del vecino, al tiempo de Dios. Y si hoy decides creerle a ese tiempo, aunque no lo entiendas del todo, entonces ya diste el paso más importante, porque tu ahorro, tu pequeño hábito, tu inversión sencilla,
no son el fin, son la semilla. Y cada semilla que cae en tierra buena, es decir, en un corazón dispuesto, produce fruto. Tal vez 30, tal vez 60, tal vez 100 veces más, pero produce. Y cuando lo veas crecer, no será sorpresa, será justicia. Así que no te desesperes, no te aceleres, no digas, esto es muy poco, esto no sirve, esto demora. Esas frases son las que matan las cosechas antes de que nazcan. En cambio, di, esto es lo primero de mucho. Esto es mi acto de fe. Esto es mi disciplina en acción. Y entonces verás cómo tu mentalidad cambia, cómo tu corazón se alinea, cómo tu visión se afina. Porque el que espera en el Señor no será avergonzado. Y si necesitas una imagen clara para recordarlo, piensa en ese árbol junto al río. No se mueve, no se angustia, no corre, solo está, plantado, firme, nutriéndose cada día, recibiendo lo que necesita. Y cuando llega su tiempo, da fruto, no porque lo forzó, sino porque fue fiel. Tú puedes ser ese árbol. Solo permanece, solo confía, solo espera, porque Dios no se retrasa, solo madura sus promesas. Diciembre. Continuemos con estos 6 principios. Aplícalos ahora para que esta vez, cuando llegues a la fiesta de Año Nuevo, tengas de verdad muy buenas razones para celebrar y dejes de esperar que el próximo año sea tu año. Hazlo ya. En noviembre debes aplicar el principio número 6 y último. Tu riqueza debe bendecir a otros. No estás llamado a acumular por acumular, ni a guardar por miedo, ni a subir solo mientras los demás siguen atrapados en la miseria. La riqueza real, la que tiene peso en esta vida y en la eternidad, es aquella que no se detiene en ti, sino que fluye a través de ti, porque todo lo que se estanca se pudre. Pero lo que fluye, bendice. Eso es algo que el dinero nunca te enseñará, pero que Dios ya lo dejó claro hace siglos. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribió una promesa que no ha caducado. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. No dice que Dios te va a dar de más para que te compres 5 casas o 20 autos. Dice que Él quiere que tengas todo lo necesario para que abundes en buenas obras. Porque la abundancia en el reino no es tener mucho, sino tener lo suficiente como para poder compartir. Este principio espiritual es tan práctico como revolucionario. Va contra el egoísmo que promueve el mundo moderno. Hoy nos enseñan que el éxito es individual, que si tú llegas primero, ganaste, que si tienes más que el otro, vales más. Pero el reino de Dios enseña lo contrario, que el más grande es el que sirve, que el líder es el que lava pies, que el verdadero rico es el que comparte sin miedo a perder. Y cuando alguien comprende eso, su manera de relacionarse con la riqueza cambia para siempre. Eso fue lo que hizo Nayib Bukele cuando regaló $30 en Bitcoin a cada ciudadano salvadoreño. No lo hizo porque le sobraba. Lo hizo porque entendía que no tenía sentido digitalizar la economía si solo unos pocos iban a beneficiarse. Bukele sabía que la revolución financiera que él proponía no podía quedarse en los escritorios de los ministros o en las carteras de los empresarios. Tenía que bajar al pueblo, a la calle, a la gente que nunca había tenido una cuenta bancaria, que no sabía lo que era invertir, que vivía al día y que nadie consideraba parte del sistema. Y ese gesto sencillo, regalar un monto pequeño en una moneda digital, fue una de las decisiones más disruptivas y generosas de la historia reciente. Con eso, Bukele no solo enseñó a su pueblo cómo usar una wallet, también les dio dignidad, les mostró que ellos también eran parte del futuro, les abrió una puerta a una nueva economía sin intermediarios, democratizó la oportunidad. Y todo eso no con discursos vacíos, sino con acción concreta, porque así es como opera la generosidad que transforma.
No necesita ser grandiosa, necesita ser real. ¿Y tú, qué haces con lo que tienes? Tal vez no tengas un país bajo tu liderazgo. Tal vez no puedas regalarle $30 a cada persona que conoces. Pero tienes algo. Tienes conocimiento. Tienes experiencia. Tienes herramientas. Tienes una voz, una historia, una lección aprendida. Y todo eso es riqueza. ¿La estás compartiendo? Tal vez aprendiste este año cómo funciona el Bitcoin, qué es una wallet, cómo ahorrar digitalmente, cómo no caer en estafas, cómo comprar tus primeros activos. Todo eso que ahora sabes, alguien más lo necesita. Y no lo sabrá si tú te lo guardas. Porque en este mundo hay personas que no dan el primer paso simplemente porque nadie les mostró cómo se camina. Y tal vez tú, con tu forma sencilla y real, eres la guía que estaban esperando. Puedes enseñarle a tu madre, a tu hermano, a tu mejor amigo, a ese compañero de trabajo, a ese joven que duda, a ese adulto que cree que ya es tarde. Puedes tomar 10 minutos de tu tiempo y mostrarles qué has aprendido. Puedes enviarles un video, un mensaje, un enlace. Puedes ayudarles a abrir su primera cuenta, a entender cómo proteger sus ahorros, a usar la tecnología no para distraerse, sino para construir libertad. Y si tienes un poco más de recursos, puedes regalarles $1, no por lástima, sino como símbolo, como semilla, como forma de decirles, yo ya empecé, tú también puedes. Porque eso es sembrar en otro, y lo que siembras, Dios lo multiplica, no solo en ellos, sino también en ti, porque cada vez que compartes, te expandes, porque cada vez que das, sin miedo y sin esperar nada, estás imitando al mismo Dios que da cada día sin medida. Él no escatima aire, ni tiempo, ni oportunidades. Él te sostiene aunque no lo veas. Y si tú decides actuar con ese mismo espíritu, tu vida ya no gira en torno a lo que puedes obtener, sino a lo que puedes activar en los demás. Y aquí viene lo más hermoso. Cuando ayudas, sin darte cuenta, te vuelves más rico. No porque aumente tu dinero, sino porque se ensancha tu propósito. Porque pasas de pensar solo en tu libertad, a construir libertad compartida. Porque dejas de pensar como esclavo y empiezas a pensar como sembrador, como constructor, como dador. Y si hay algo que este mundo necesita ahora, más que nunca, es gente así. Gente que no solo acumule, sino que reparta. Gente que no solo hable de éxito, sino que lo multiplique en otros. Gente que entienda que todo lo que ha aprendido, sufrido, ganado y construido puede ser útil si se pone al servicio, porque no hay nada más estéril que una riqueza que se queda encerrada, y no hay nada más fértil que una riqueza que se convierte en puente. Tú puedes ser ese puente, no mañana, hoy, no cuando tengas más, con lo que ya tienes, no porque seas perfecto, porque ya eres necesario, no para que te aplaudan, sino para que alguien, gracias a ti, no se quede atrás. Si este año has crecido, si has aprendido, si has ahorrado, si has invertido, si has despertado, entonces no lo encierres. Transfórmalo en bendición. Transfórmalo en acción. Comparte lo que sabes. Regala un poco de lo que tienes. No para hacer caridad, sino para sembrar libertad. Y confía en algo. Cuando haces eso, Dios no se queda mirando. Dios se alegra y activa una cadena que tú no ves, pero que se mueve a tu favor. Porque el que bendice será bendecido. El que da, recibirá. Y el que se convierte en canal, jamás se seca. Así que hoy no midas tu riqueza por lo que puedes comprar, mídela por lo que puedes dar. Y si puedes bendecir a alguien, aunque sea con una idea, una explicación o $1, hazlo. Sin ruido, sin espera, sin miedo, porque tu riqueza, en manos de Dios, tiene un propósito mayor que solo enriquecerte a ti, transformar al mundo uno por uno, empezando por los que están cerca.
Y cuando lo entiendes, entonces, sí, ya eres verdaderamente rico. En diciembre, debes aplicar el principio número 6 y último. Recapitulación. Si aplicaste estas leyes mes a mes, si cada uno de esos principios bíblicos no se quedó como una frase bonita, sino que se convirtió en una decisión práctica, entonces en enero no solo habrás cambiado tu economía, habrás cambiado tu vida, no en lo superficial, no en lo inmediato, sino en lo esencial. Porque lo que sembraste en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con constancia, con esfuerzo y con fe, comenzará a manifestarse de maneras que ni siquiera imaginabas. Tendrás tu primera wallet con ahorro inteligente. Tal vez no estará llena de ceros. Tal vez no será impresionante para nadie más. Pero no importa, porque no se trata del monto, sino del hábito. No se trata de cuánto tienes, sino de que al fin tomaste el control. Ya no dependes de un sistema bancario que te cobra por respirar. Ya no guardas tus monedas bajo el colchón, ni en una cuenta que no rinde nada. Ahora tienes un espacio digital tuyo, soberano, libre, donde cada satoshi, cada fracción, cada movimiento tiene un propósito, tu libertad. Tendrás también tu primer activo digital, una pequeña inversión que antes te parecía lejana, imposible, riesgosa. Pero ahora la comprendes, la estudiaste, la mediste, y más que una apuesta, se ha convertido en una semilla. Esa fracción de Bitcoin, ese USDT acumulado poco a poco, ese NFT educativo o ese microproducto digital creado por ti, no es un objeto de consumo. Es una afirmación silenciosa de tu nueva identidad. Ya no eres un consumidor ciego, eres un constructor de futuro. Tendrás un ingreso nuevo, aunque sea pequeño. Quizá no reemplazará tu salario. Quizá no pagará todas tus cuentas. Pero será el inicio, una chispa, un flujo, un canal que antes no existía. Tal vez vendiste algo, tal vez cobraste por tu servicio, tal vez creaste un contenido útil y alguien te agradeció. No importa la forma, lo que importa es que descubriste una verdad que nadie te enseña en la escuela, que tú puedes generar valor, que tus talentos, tus historias, tus conocimientos tienen un precio, que no necesitas permiso para empezar a multiplicar lo que sabes. Tendrás una mente que actúa con fe, no con miedo. Y eso, aunque no lo puedas medir con cifras, es el mayor tesoro de todos. Porque ya no caminas desde la carencia, ya no decides desde el pánico, ya no repites las frases que te enseñaron los noticieros o tus familiares asustados. Ahora tienes una mentalidad sembradora. Una mente que comprende que cada ciclo tiene su invierno, pero también su cosecha. Una mente que sabe cuándo moverse, cuándo esperar, cuándo dar y cuándo guardar. Y eso, ese discernimiento, esa paz interior, esa claridad, vale más que cualquier moneda. Pero por encima de todo, tendrás una certeza que el dinero no puede darte. La certeza de que Dios prospera a quien siembra con fe. Lo habrás comprobado, no porque todo salió perfecto, sino porque cada paso te enseñó algo, porque tu obediencia trajo orden, porque tu constancia generó estructura, porque tu confianza venció la ansiedad. Y cuando eso ocurre, cuando caminas sin ver pero con dirección, cuando das sin esperar pero con gozo, cuando construyes sin resultados inmediatos pero con propósito, entonces sabes que no estás solo, que el cielo vio cada esfuerzo, que la gracia acompañó cada siembra, que la promesa se cumplió. Y ahora que llegaste hasta aquí, no se trata de detenerte, se trata de profundizar, de enseñar, de compartir, de sembrar en otros lo que recibiste. Porque si el conocimiento que adquiriste este año se queda solo contigo, se marchita. Pero si lo compartes, florece. Si ayudas a uno solo a tomar su primera decisión financiera con fe, ya hiciste más que muchos que solo acumulan sin transformar. Comenta abajo,
¿Qué ley vas a aplicar primero en tu vida? ¿Cuál fue la más difícil? ¿Cuál fue la que te cambió de verdad? Porque al compartir tu proceso, también enseñas. Y al enseñar, también creces. Y al crecer, expandes tu impacto. Suscríbete, no solo a este canal o a esta serie, sino a una nueva forma de vivir. Suscríbete al estilo de vida del diligente, del que trabaja en silencio, del que siembra con visión, del que actúa con inteligencia espiritual. Porque como dice Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Lee bien ese versículo. No dice que los pensamientos del acelerado traen bendición. No dice que el afán produce resultado. Dice que el diligente, el que planea, el que actúa con método, el que combina fe con estrategia, tiende inevitablemente a la abundancia. No por suerte, no por herencia, no por magia, sino por sabiduría aplicada. Y al mismo tiempo advierte: todo aquel que se apresura alocadamente, el que quiere todo ya, el que corre sin pensar, el que invierte sin entender, el que compra sin estudiar, va directo a la pobreza. Porque la prisa es la enemiga del propósito. Porque el caos interno no construye nada duradero. Tú no eres esa persona. No más. Ahora eres parte de una minoría que eligió un camino distinto. Uno más lento tal vez, pero más firme. Uno con raíces, con fe, con visión. Uno que no solo busca ganar, sino sembrar. No solo crecer, sino dar fruto. Y si sigues así, paso a paso, con paciencia y determinación, entonces este no será el final de tu proceso. Será apenas el comienzo. Porque enero no solo marca un nuevo año, puede marcar el nacimiento de una nueva vida. Una vida guiada por fe, no por miedo. Por siembra, no por ansiedad. Por propósito, no por presión. Y si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso. Ahora camina. Y no mires atrás, porque Dios camina contigo, listo para darte la riqueza total. Escribe en los comentarios "Comencé" y vuelve a este video en enero. Verás la magia que has creado.